Hay cambios que se le pueden atribuir al FMLN y hay cambios que se le pueden atribuir a la alternancia pues en sí misma, pero hay que decir que no fueron obstaculizados por el FMLN aunque no le hayan gustado, que son dos cosas diferentes. Creo que el aporte mayor de la alternancia es la autonomía de los poderes que no habíamos conocido, no sé, en toda mi vida yo no la he conocido y que tengo una vida ya bastante larga, ¿va? Hasta ese momento. Yo puedo ser muy crítico de la Sala de lo Constitucional y lo soy, pero hemos acatado sus resoluciones. O sea, no se respeta la independencia o la autonomía de un poder porque uno está de acuerdo con sus resoluciones, sino porque uno las acata. Yo creo que eso no se valora adecuadamente, pues, y ese es un principio básico de la democracia. La ley de información pública, que ha hecho que, a pesar de que la corrupción, y se va a asustar lo que le voy a decir, estoy convencido que es menor que en el pasado, se conoce mucho más. Pero además, cómo terminaron funcionarios públicos siendo propietarios, y eso no se acusa de corrupción, ¿verdad? A nadie le preocupó. Creo que la ley de acceso a la información es un buen paso. Yo creo que los gobiernos del FMLN, desde el punto de vista de la acción de los ministerios, es menos malo de lo que se dice. Creo que la reforma de salud tiene más cosas positivas de las que se acepta. O sea, por ejemplo, haber llevado la salud a las zonas rurales con los ecos es algo que es admirado en el exterior y aquí es vilipendiado, es una cosa curiosa. La falta de medicinas no es defecto de la reforma, sino problemas con una serie de leyes que no se han cambiado. Creo que en obras públicas se hizo mucho. Se acabó el diezmo, que es una cosa muy importante, ¿verdad? El llamado diezmo, o sea, lo que los contratistas entregaban por recibir la licitación. No hay ingeniero que haya ganado licitaciones, sea de derecha, extrema, como algunos que conozco, que no le reconozca que la mordida, para decirlo en otros términos menos coloquiales, ha desaparecido. Ahí me refiero a mí, lo que se hizo en economía con la pequeña empresa es algo que ha sido replicado en el exterior, aquí no se le da ninguna importancia. Los CDMIPES, por ejemplo, el trabajo de respaldo a la micro y pequeña empresa que ha habido en ambos gobiernos, me parece que hay que valorarlo. Lo que no quiere decir que es un gobierno sin graves defectos. Hay dos grandes vacíos en el gobierno, tengo que ser muy breve, esto necesitaría unas 2 horas para decírselo. Creo que los dos grandes vacíos que dejan los dos gobiernos es, primero, no haber hecho las reformas necesarias a las políticas económicas para alterar el modelo. Un modelo que se volvió obsoleto, si no fracasado, que durante más de 20 años, ya 23 años, no genera crecimiento dinámico de la economía, y que ya en 2003 no había nadie que discutiera que el modelo estaba agotado. En cuenta Fusades, en sus documentos del 2003 uno puede leerlo. Por la economía abierta, por confiar que el mercado resuelve todos los problemas, en cuenta la inequidad, que es falso que haya disminuido la desigualdad del país, como las malas encuestas de hogares de propósitos múltiples
Dicen, eso es mentira porque los estratos altos no se entrevistan, entonces. Creo que ese es un vacío importante, pese a que algunas cosas positivas hicieron en economía. La política de transformación productiva ha dado algunos efectos, lo que le decía de la micro y pequeña empresa. Hay varias cosas positivas y dentro de esto de la política económica, que debía haber estado incluida en el modelo, es darle un papel más preponderante a las cooperativas agrarias en el desarrollo, que eso se abandonó. Y la mayor deficiencia del gobierno es política, en el buen sentido de la palabra política, no en el sentido peyorativo que se le da, que es no haberle dado conducción al país, sobre todo el último gobierno. Hay que decir, en sus primeros 18 meses por ahí, el presidente Funes sí le dio mensajes positivos, esperanzadores a la gente. Después se dedicó a pelear, ¿verdad? Y el gobierno de Sánchez Serén ha sido un gobierno sin mensaje y han sido hasta incapaces de defender sus propias acciones, lo que genera esa sensación de que no hace nada. Entonces, hay que analizar más seriamente las finanzas públicas, no solo estar diciendo esa tontería, y perdonen que lo califique de esa manera, de que el gobierno es dilapidador. Sí, es dilapidador, pero hay que decir en qué y por qué. Queremos más policías, pero si se ponen más policías, aumentó la plantilla de trabajadores del Estado, ¿verdad? O sea, debemos ser coherentes en el análisis, serios en el análisis si queremos salir del problema y saber que no hay salida si no hay cargas fiscales mayores y disminución de los privilegios que se le da a las empresas, ¿no? Los subsidios a las empresas a través de eliminación de impuestos son superiores a los subsidios que se le dan a los pobres. No está en el presupuesto general, pero son recursos que el Estado deja de recibir. Algunos economistas lo llaman costos fiscales, otros lo llaman renuncias fiscales, ¿verdad? Que es más, en el acuerdo ese de desarrollo para el Triángulo Norte y la zona sur de México, perdón, el presidente mexicano y la CEPAL dicen que hay que eliminar en la medida de lo posible esos privilegios fiscales que le cuestan demasiado al Estado. Hay que definir una estrategia económica y definir cuál es nuestro motor económico.